tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Queridos amigos, un privilegio estar con ustedes en esta frecuencia de la libertad de expresión y en las frecuencias que nos retransmiten de manera diferida, que igualmente respetan la pluralidad. Esa es la verdadera libertad de expresión, el derecho que tenemos todos a estar pluralmente informados. Así es que gracias también a Radio Turquesa, las frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República, muchísimas gracias. Nuestro hashtag es Voces del Periodista y ustedes también pueden vernos en horario también diferido en nuestro canal de YouTube, el canal de Voces del Periodista del Club de Periodistas de México. Queridos amigos, un abrazo cariñoso a nombre de nuestro productor y director general Maurice Salum, de nuestro presidente ejecutivo Mario Méndez Acosta y por supuesto de nuestros panelistas. El día de hoy estará después de la media el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero, esperamos con ansia su participación y vamos a dar inicio con la presencia del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, quien es directivo de nuestro club, parte fundamental del editorial de Voces del Periodista, Prensa y Radio y electrónicos, y por supuesto de la maestra Ceci Tapia, @Solidaridad1000, defensora de derechos humanos. Ella es fiscalista y también es quien está al frente de las redes de nuestras instituciones. Es un privilegio tenerles a ambos y les reitero, más tarde estará el maestro don Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero. Vamos a arrancar muy rápidamente con redes, posteriormente ampliará la maestra Ceci Tapia, Solidaridad1000, porque tenemos un problema de luz en el área donde está el maestro don Rodolfo Sánchez Mena y entonces pudiese descargarse su aparato radioreceptor, por lo tanto, y el telefónico, bueno, y por lo tanto va a arrancar. Ceci, queridísima, muy buenas tardes, como siempre arrancamos rápido para irnos directo al tema del maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Adelante, Ceci Tapia. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes al maestro Rodolfo Sánchez Mena, que ojalá se resuelvan todos estos problemitas técnicos que tiene. Bueno, pues resulta que hoy es el Día Internacional de las Defensoras. Recordemos que hay mucha gente que ha tomado banderas para ayudar a la gente, entonces por esto, y también a las comunidades o ayudar al medio ambiente, y muchos de ellos son asesinados por esta razón. Dices, bueno, es un Día Internacional de la no violencia, del no asesinato, ojalá que esto permee no solamente en México, sino también en el mundo. Y hoy también quiero recordarles a todos los contribuyentes mexicanos que se cumple el último plazo para que activen su buzón tributario, porque hay una multa de 3,080 a 9,250 pesos. Esto lo pueden ver en el artículo 86 de las multas y el buzón tributario en el 17K del Código Fiscal de la Federación. Y sí es muy importante, ya había fechas, el 31 de marzo para personas morales y el 30 de abril para personas físicas. Sin embargo, con resoluciones misceláneas se fueron aplazando hasta el día de hoy las personas físicas al 30 de noviembre, entonces evitemos multas. Es algo muy sencillo, entren al portal www.sat.gov.mx, busquen buzón tributario, activar con su número celular y su correo electrónico. Con esto será suficiente para que las autoridades los tengan por vistos y tengan mucho cuidado. También recuerden que quedan relevados, es decir, pueden no hacerlo quienes solamente sean sueldos y salarios y ganen menos de 3 millones de pesos, y por supuesto también quienes son régimen de incorporación fiscal, los famosos RIF, es decir, que tributen en el título cuarto, capítulo segundo de la sección segunda y tercera de la Ley del Impuesto de la Renta, y esto no es para que tengan muchas referencias. Recordemos también que la violencia no espera. A los tribunales, a la FGR, a los ministerios públicos, a los municipios y a todos los tribunales que están dilatando los trámites legales, porque conocemos a mucha gente en necesidad y urgencia de que se les haga justicia de esta impartición. Por favor, recuerden que la violencia no espera, que hay muchas víctimas que están esperando
un poco de justicia y espero y hoy 132 años de las relaciones diplomáticas entre Japón y México. Recordemos que el 30 de noviembre de 1888 se firmó un tratado de amistad, cooperación y confianza mutua, y esto ha ayudado a que, por ejemplo, hubo donativos muy generosos entre el gobierno de Japón para nuestros hermanos tabasqueños que han vivido, recordemos, unas inundaciones en días pasados. Bueno, pues esto es lo más importante en redes sociales. Además, que no olvidemos que también se están inaugurando se van a crear, 17 centros de referencia estatal para atención de niño y niña con cáncer, TWINS, que ya atiende a más de 3.300 personas, niños con cáncer, ya sea leucemias, linfomas, cancinomas, tumores cerebrales y de hueso, pues ya van a tener unos centros especializados manejados por el INSS. Pues bueno, yo creo que esto es uno de lo más importante de las redes sociales. Gracias, Ceci Tapia, querida, y por favor, antes de salir del programa, estén ustedes atentos, porque le vamos a pedir de favor a Ceci Tapia, tan querida, que por favor nos repite estos datos, y para que quienes no hayan dado de alta su fiel, bueno, que lo hagan y que estemos muy atentos, queridos amigos. Lo puede hacer usted mismo, así es que más tarde Ceci Tapia nos dará nuevamente estos datos. Bueno, pues yo le agradezco al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Maestro querido, hay tantos temas de los que hablar. Ceci Tapia precisamente habla de la procuración de justicia. Hay que dar seguimiento porque vemos muy lento este proceder. Hay que ver a la Fiscalía General de la República y también a las de las entidades, porque recordemos que hay, como bien hizo un reportaje y un documental Daniel Marmolejo de Guerra Híbrida, y como lo ha comentado sobre todo también el maestro don Rodolfo Sánchez Mena desde hace muchos años, los golpes blandos, y precisamente se van dando estos, que no se utilice al sistema judicial mexicano como parte de este golpeteo. Hay que estar como mexicanos alerta de que se aterricen las cosas, porque se están haciendo grandes esfuerzos por parte de diferentes personajes de la política mexicana para lograr a erradicar la corrupción, y sin embargo pues vemos lentitud en autoridades de la Fiscalía General de la República. Hay que dar seguimiento, es un tema fundamental. Pero bueno, yéndonos, maestro queridísimo, a lo que también nos atañe de manera muy directa no solo a México, América Latina, pues a buena parte del mundo, maestro querido. Precisamente el día de hoy en el portal de Sputnik comentan que les dio un comentario, se hizo un comentario por parte de un exoficial del ejército estadounidense y analista político Scott Bennett, quien aseguró que las elecciones presidenciales de Estados Unidos están muy lejos de haber terminado, y se pregunta si Joe Biden pudiese ser retirado del puesto de presidente de Estados Unidos y reemplazado por alguien más. Ya se autodenominó presidente electo. Sabemos que es posible que fuese este dato, pero no lo ha confirmado la autoridad, ya que el respeto a las formas es muy importante. Entonces, vamos a dar seguimiento, ya que de acuerdo a estos análisis, precisamente Estados Unidos está viviendo uno de los tiempos más impredecibles y potencialmente volátiles. Yo le preguntaría al maestro don Rodolfo Sánchez Mena su opinión. Maestro queridísimo, adelante. Gracias. Con mucho gusto, Celeste. Bueno, pues la situación parece complicarse en este fin de año, en donde todavía no se han definido las elecciones norteamericanas. La prensa norteamericana, según un laudo que le da a la agencia, al APE, que es una agencia o un bloque de agencias, le da facultad para declarar o no el resultado de las elecciones. En esta polémica se está presentando una situación de no resolución aún de las elecciones norteamericanas, y pues con esto se complica bastante el escenario internacional,
después de la muerte, del asesinato de un destacado científico nuclear iraní, sí, el señor Mohsen. Sí, hay dos versiones sobre el asesinato, el ataque en donde resultó finalmente muerto el físico iraní. Es muy importante el físico iraní porque a él se le había hecho responsable de la conducción de un programa que es conocido como el programa MAD. Desde 2018 había sido denunciado principalmente por Israel y sus aliados como un programa dirigido a la producción de armas nucleares. Los iraníes, los servicios, el gobierno iraní respondió que estas son viejas acusaciones y que no hay ningún programa de producción de armas nucleares. 2018. Ahora, con el asesinato del responsable de este programa, el señor Moshe, entonces, pues la situación se tensa bastante en el área, sobre todo porque el ex asesor de seguridad norteamericano, John Bolton, él dice que es un ataque preventivo para que sabemos todos que él es un agente proclive a la guerra, ¿sí? Y especialmente contra Irán. Sí, como las guerras preventivas de tristes recuerdos. Qué barbaridad. Sí, de triste recuerdo, sí. Entonces, a la par, fuerzas militares encabezadas por el portaaviones Abraham Lincoln fueron desplazados a la región. ¿Para qué fueron desplazados a la región del Golfo Pérsico? Supuestamente para dar sustento al retiro de tropas que están en Afganistán y en Irán, sí, pero esto pues se ve como los iraníes lo perciben como una amenaza a cualquier respuesta que den por el asesinato de este importante científico y que durante muchos años fue el responsable del desarrollo de toda la industria nuclear en Irán para producir energía. Y maestro, perdóneme, es muy importante subrayar que las palabras de este personaje que usted menciona precisamente, que habla sobre ataques preventivos, como guerras preventivas, volvemos a escuchar desgraciadamente ese lenguaje que pensamos que ante tanta evidencia de masacres y de latrocinios y de genocidios ya habían quedado atrás. Nos damos cuenta que no. Entonces hay que tener en cuenta que este grupo de militares son precisamente quienes han dado pues un giro y que han estado realmente, incluso han sido acusados algunos de ellos de espionaje contra el mismo presidente Trump. Entonces hay grupos que están pro este tipo de políticas, que así se le pudiese llamar elegantemente, de invasores, de intromisión, y hay otra parte, hay unas guerras intestinas, y como dice el maestro, también golpes blandos en todas partes. Maestro, perdón la interrupción. Seguimos escuchando sobre estas circunstancias sobre el ataque al físico nuclear Mohsen Fakhrizadeh. Sí, adelante, maestro. Pues la semana pasada comentamos que lo que está sucediendo en los Estados Unidos está repercutiendo en América Latina, pero también ahora vemos cómo está repercutiendo en Irán, y que es muy importante entender que Irán no forma parte de los países árabes. Irán está al norte, es parte de Eurasia, ¿sí? Eurasia, exacto, maestro. Y juega un papel importantísimo en la teoría geopolítica. Con esto nos quedamos, si le parece, maestro, con esta teoría geopolítica, la posición geopolítica de Irán. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, y nos transmiten de manera diferida Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera en la Frontera Norte y Radio La Nueva República. También puede vernos en nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista Radio, del Club de Periodistas de México. Queridos amigos, escuchamos a la maestra Ceci Tapia Solidaridad Mil en el bloque pasado, escuchamos también al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, hablando de geopolítica y precisamente lo que representa Irán en esta geopolítica de Eurasia, que no se nos olvide, hay quien confunde y piensa que son árabes, ellos hablan parsi, están en otra cultura, digamos, y están en Eurasia. Entonces es importante, aunque tengan la misma religión, digamos, pero es otra connotación en la cuestión de geopolítica y de intereses. Aquí el maestro nos habla de todo esto, vemos un contexto pues con tambores de guerra, desgraciadamente, que vemos por los diferentes intereses que están ahorita en encontronazos literal en Estados Unidos, que se están dando ya audiencias, que está habiendo circunstancias que señalan de manera muy directa precisamente a cuestiones de fraude electoral y precisamente medios masivos no lo comentan o se tergiversa todo esto. Entonces es importante ver todo esto y también el contexto de lo que implicaría una geopolítica con esa visión guerrera de aquellos como el señor Bolton, que dice que pues se justifica, ¿no? Que era un ataque, ¿cómo se llama? Un ataque preventivo justificado. Ya a los asesinatos, a los magnicidios, así les llaman, así quieren justificarlos, tenerles un nombre elegante, ataque preventivo justificado. ¿Quién justifica la intromisión en otro país? ¿Quién justifica el asesinato de un ser humano? ¿Quién? No es posible. Con razón le decían a este señor John Bolton, precisamente pues el loco Bolton. Maestro querido, lo seguimos escuchando. Adelante. Sí, Celeste, pues entonces estamos viendo que Irán forma parte de Eurasia. En la geopolítica clásica se decía que quien domina Eurasia dominará el mundo. ¿Cómo ha evolucionado esta situación en Eurasia? Bueno, pues Rusia y China, y fundamentalmente China, tiene una mayor presencia, una mayor conducción de toda la situación que se está viviendo en Eurasia. Y hay que recordar que es una región fundamental para el mundo en términos de la geopolítica clásica. Ahora, ¿qué pasa en Eurasia? Precisamente en la frontera con Irán, hace unos días se dio un encontronazo entre dos países que son precisamente parte de esta región, que es Armenia y Azerbaiyán. Alguien por ahí se recordará el famoso oro de Bakú, el petróleo. Pues bien, el petróleo de Armenia es motivo de intercambio militar con Israel. En Armenia tiene presencia Turquía y fundamentalmente Israel, porque tiene intereses geopolíticos estratégicos muy importantes. Afortunadamente el conflicto por un nuevo país que se quiere crear ahí, Nagorno-Karabaj, logró distenderse y llegar a un acuerdo con el presidente Putin y el presidente de Turquía por un armisticio que no sabemos cuánto va a durar. Bueno, pues la situación al atacar Irán se torna una situación muy conflictiva porque Irán tiene una presencia muy destacada. Hay un corredor que se ha abierto hasta Líbano y ese corredor pues es muy importante porque eso significa una alianza entre la Guardia Republicana chiita y los chiitas de Líbano, que en una guerra hace algún buen tiempo, hace algunos años, lograron detener y contener al ejército más poderoso de la región, que es el ejército israelí, y que dio lugar al análisis con esta guerra, cómo había logrado el
ejército de Dios, Hezbollah, derrotar a Israel. De ahí salió la teoría de la guerra híbrida, y la guerra híbrida, como lo hemos platicado, tiene ya un carácter global, precisamente hoy con la guerra, con la pandemia del coronavirus. Sí, a esa distancia de unos años para acá, la guerra híbrida se ha vuelto global y tiene esa expresión global con el coronavirus. Pues bien, si cuál es la situación de la que, para regresar a los Estados Unidos, porque pues estamos pasando del conflicto de un fraude masivo a otra situación más compleja. ¿Por qué más compleja? Si ustedes tienen la curiosidad de ver el mapa de cuáles fueron los estados que ganó Trump y cuáles ganó Biden, van a ustedes encontrar que los que está cubierto de rojo, la mayor parte del escenario postelectoral norteamericano. Sí, y hay dos categorías en ellos. En los rojos está precisamente el grupo de población más pobre, de clase media empobrecida, y en la parte de Biden está la parte rica. Y hay una confrontación, y en esa confrontación no se descarta dos escenarios que son muy importantes. El que pudiera desatarse una guerra civil como la que conoció los Estados Unidos contra los sureños esclavistas, y ahora un escenario de confrontación entre los más pobres y los más ricos de los Estados Unidos, generando con esto pues una posible división del territorio norteamericano. Esto es muy grave, ¿sí? Pero este es el escenario que se está planteando y que algunos analistas ya lo están destacando por cómo se ve el horizonte, y que aparentemente tendría en pocos días una solución, pero de acuerdo con estas nuevas interpretaciones de cómo se está presentando la circunstancia postelectoral norteamericana, podría llevar no solo horas, sino días, meses, sin el debate en los tribunales, y sobre todo en el Tribunal Constitucional, que es el que tiene que definir cuál es el resultado de las elecciones de acuerdo con la estrategia de demandas que tiene el gobierno de Trump. Eso es más o menos en términos generales del panorama, Celeste. Bueno, pues esto es sumamente importante tenerlo en cuenta, queridos amigos. Nos vamos a dar cuenta que en una imagen que compartí, que a la vez me compartió el maestro don Rodolfo Sánchez Mena de la BBC News Mundo, donde se ven que todo el centro del país prácticamente es rojo, y casi todas las regiones costeras, por decir, yo creo que un 85% de las regiones costeras, 80-85%, son pues las que votaron por Biden. O sea, como bien dice el maestro, las zonas pobladas de más recursos, de más ingreso económico. Así es que ese perfil es el que apoyó a Biden de acuerdo a lo que hasta ahorita sabemos, y pues el pueblo trabajador, el de menos recursos económicos, apoya al presidente Donald Trump. Pero bueno, vamos a, antes de irnos al corte y pasar al enlace, procurar el enlace con el maestro don Rafael Barajas Durán, @Monero. Yo pediría a nuestra queridísima Ceci Tapia que nos ponga al tanto de algo urgente en la red, o que también nos replique los datos, porque recuerden que hoy es el último día para que nos podamos dar de alta y sacar nuestra firma electrónica, y los datos que nos va a dar Ceci Tapia, Solidaridad Mil, para que usted lo haga. Usted desde su casa lo puede hacer, queridos amigos. Ceci, querida, adelante, muchísimas gracias siempre por tu información. Claro que sí, queda Celeste. Pues bueno, el buzón tributario que dice el artículo 17K del Código Fiscal de la Federación, en el que nos indica que estamos obligados a decirle a la autoridad nuestros medios, nuestro teléfono celular o nuestro mail. Lo que tienes que hacer es entrar a www.sat.gov.mx y
y en este momento tú buscar buzón tributario en la parte superior izquierda, superior derecha, y ahí donde dice buzón tributario, ahí darle clic, te va a pedir que es pues obviamente tu teléfono, un correo electrónico, y puedes agregar otro correo que ya sea de tu contador o ya sea de alguien de confianza, o un segundo correo por si perdieras uno. Eso es muy importante. Recordemos que el artículo 86D del Código Fiscal de la Federación nos dice que habrá multas de 3,080 y hasta 9,250 pesos a quien lo olvide. Esto ya había llegado a un límite que fue el 31 de marzo para personas morales y el 30 de abril para personas físicas. Sin embargo, por resoluciones misceláneas fiscales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se hizo una prórroga hasta este día 30 de noviembre. Entonces sí es muy, muy importante que recuerdes, no lo tiene que hacer tu contador, lo tienes que hacer tú con tu contraseña. Entonces hazlo, y en un periodo de 72 horas di que sí es tu celular, que sí es tu mail, y con eso ya estás activado y la autoridad puede comunicarse contigo y tú con ellos. Esa es la información. Gracias, Ceci, querida. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y regresamos. Y esta información se va a repetir antes de terminar el programa. Gracias a Ceci Tapia Solidaridad Mich. Tenemos que estar al tanto de ella. Vamos a ir a un corte y regresaremos también, por supuesto, con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pero ya integrando a la mesa al maestro queridísimo Rafael Barajas, @Monero. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en Voces del Periodista. Hemos escuchado a Ceci Tapia, Solidaridad Mil, al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Por supuesto, lo seguiremos haciendo, pero ¿qué creen? Ya está en esta mesa de análisis el extraordinario, muy querido, de veras, un personaje del arte, de la política mexicana, que es el maestro Rafael Barajas Durán, @Monero. Maestro queridísimo, muchísimas gracias. No. Maestro hermoso, independientemente. Al contrario, de cualquier... gracias a usted. Gracias a ti por el espacio, Celeste. Ay, maestro hermoso. Aquí lo que sucede, este es un espacio de todos, lo que haga falta, aquí estamos, y en foros plurales, que eso es bien importante, ¿no? Estamos en una frecuencia absolutamente plural, que todo lo que uno desee decir, obviamente con responsabilidad, y eso es maravilloso. Maestro querido, precisamente mañana escucharemos al señor presidente sobre reflexiones y datos de ya cumplir 2 años al frente del gobierno. De alguna manera, hoy comentaba él en la conferencia de la mañanera precisamente los retos, ¿no? Retos que pues no tienen que ver con lo que es su política y su quehacer. Por ejemplo, uno es el COVID, que es algo que es desgraciadamente una pandemia mundial. Por otra parte, también el tratar de corregir y el corregir la cuestión de la corrupción, pues es algo que es nadar contracorriente, porque no es empezar sobre un país en tierra pareja, ¿no? En el suelo plano, sino es desde abajo, desbaratar cosas, digamos, de entuertos y triquiñuelas para poder empezar de bajo cero a reconstruir el país. Entonces ha estado con una circunstancia complicada, con un golpe blando, viviendo en un golpe blando, evidentemente, como lo ha comentado el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y esto lo viene analizando desde hace tiempo. Y precisamente parte de ese golpe blando, hoy el señor presidente lo dice en un Twitter de manera muy elegante, dice: la política no es una ciencia exacta, es de aproximación. Esto lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, al reflexionar sobre la alianza entre los partidos que antes eran adversarios, o sea, la supuesta agua y el supuesto aceite, que supuestamente nunca se juntan, pero nos damos cuenta que ahí no había ni agua ni aceite, sino o cualquier líquido que pueda ajustarse a lo que fuese necesario con tal de estar en un lugar de poder. Entonces, aquí yo le pido de favor, maestro querido, su lectura
sobre estos 2 años, los retos que hay. Platicábamos con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, queridos amigos, que precisamente esos golpes de guerra híbrida, como bien lo vimos y lo hemos visto también en unos reportajes del maestro Daniel Marmolejo, esos mismos grupos están atacando. Y, por ejemplo, parte de esto lo vemos en el robo de medicamentos. Hay que estar atentos en ello, porque nos damos cuenta que luego pues faltan medicamentos. Bueno, faltan medicamentos por 2 cosas: o los roban o los esconden. ¿Y quiénes los esconden? Bueno, hay quienes desde adentro de la misma institución de salud pues todavía tienen y son resabios del pasado. Y ya ha sido complicado y lo seguirá siendo, pero hay que seguir adelante. Y obviamente nosotros exigimos y votamos por un cambio, pues hay que ser consecuentes y sabíamos a qué nos enfrentábamos los mexicanos. Pues hay que dar seguimiento a esto y apelar al sentido común, porque hay una guerra también de desinformación. Por lo tanto, aquí lo que debemos fortalecer es el pensamiento crítico real y el sentido común. Maestro don Rafael Barajas, adelante, lo escuchamos con mucha atención. Mira, yo nada más quiero plantear varias cosas, quiero plantear unos asuntos que parecen importantes. Siempre hay que hacer estas evaluaciones desde una perspectiva histórica. Primero, yo estoy convencido de que lo que está en juego es justamente un cambio de régimen, ¿no? Es un cambio de régimen, y esto no es fácil, porque el viejo régimen, por supuesto, se niega a morir. Lo que tú acabas de decir de los medicamentos es totalmente cierto. Está claro que son, por ejemplo, este asunto del robo de medicamentos, obviamente no se explica si no es por la connivencia de los sectores, digamos, que estaban metidos en el asunto de la compra-venta de medicamentos con el gobierno. Igualmente, del mismo modo, por ejemplo, lo que denunció en estos días Raquel Buenrostro, la titular del SAT, es muy impresionante, ¿no? Ella cuenta cómo se venden las citas al SAT, y como efectivamente hay una serie de compañías y empresas que están dedicadas, digamos, a hacer eso, y que atacaban con bots las citas, las pedían con citas, después las revendían. Digo, perdón, eso te habla de todo un sistema preexistente que obviamente se niega a morir y que es obviamente un sistema de corrupción brutal. Esto no quiere decir que no se esté atacando la corrupción, se está atacando la corrupción. Claro. Y por eso además se dan estas reacciones, y hay que decir, por eso duele. Exactamente. Claro. Estos grupos, digamos, estos grupos están muy organizados. Es decir, son formas de corrupción organizadísimas, ¿no? Raquel Buenrostro el otro día decía, aquí hay gente del SAT adentro que está metida en este negocio, y pero claramente no funcionarían sin estos, digamos, sin estos despachos que vienen de afuera y que se organizan y tal y tal y tal. Yo quiero recordar que cambiar un régimen es muy complicado. Yo solo les quiero recordar lo siguiente, es decir, Lázaro Cárdenas, que es recordado como un presidente muy, muy importante, en realidad pudo empezar a cumplir sus compromisos de campaña al segundo o tercer año, ¿eh? No es cualquier cosa, es decir, no está tan fácil. Y le tomó tiempo poder hacer la expropiación petrolera. Claro. Y aquí, si nosotros revisamos, López Obrador ha dicho que él ha cumplido 95 de las 100 promesas que hizo en campaña. Perdón, esto realmente sí hay que revisarlo con mucho cuidado, hay que ver que sea cierto. Pues si es cierto, es muy fuerte, ¿no? Es decir, yo creo que no hemos tenido muchos mandatarios ni a nivel local ni a nivel federal, ni a nivel regional, que hayan hecho esto, ni a nivel estatal. Y la verdad es que si empezamos a revisar, pues hay cosas que parece que sí se están cumpliendo. Por ejemplo, el tema de la soberanía energética. Ya se están rehabilitando 6 refinerías y se está edificando 2 bocas. Y sí estamos tendiendo a la autosuficiencia energética. Incluso en algunas zonas del país ha bajado la gasolina. Perdón, no era fácil plantear esto, ¿no? Y eso a pesar de que se ha manejado una y otra vez la idea de que el petróleo ya no sirve, de que hay que descuidarlo, de que no hay que utilizar fuentes de negocio, fuentes de energía sucias como el petróleo. Bueno, esto
por supuesto que ayuda y contribuye. Además de esto, se están rehabilitando las presas. Hay que recordar, entre otras cosas, que se avanza en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y que ya se prevé que va a ser inaugurado en 2022. Contrastemos esto con lo que ofrecía el viejo régimen con el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Es decir, era un aeropuerto que estaba construido en una zona, de pésimos infinitamente fangosa, o sea que jamás iban a tener que dejar de estar dándole mantenimiento, y ese era parte del negocio, ¿no? Para un mantenimiento carísimo, porque no, imagínate además el riesgo que implica que de repente se te descuadren las pistas con aviones que con aviones de quién sabe cuántas toneladas que aterrizan, son los fangosos. Digo, eso era verdaderamente una locura. Si así como estaba en plena obra, sin el impacto de los aviones, había hundimientos, ahora imagínate con el impacto con el impacto de jumbos y todo ese rento. Entonces sí tenemos que el aeropuerto Felipe Ángeles en principio se va a inaugurar en 2022. Pero sí se ha emprendido una política de austeridad seria. Es un hecho, y esto es innegable, que los salarios de los altos funcionarios han bajado, que además se han compactado, es decir, ocurría antes que de repente el secretario cobraba 200 y el que le seguía cobraba 30, ¿no? Y ahorita pues subió, los salarios se han ido compactando, es decir, se acabó con este dispendio salarial que era verdaderamente ofensivo. Maestro, perdón, ¿me parece si con esto vamos a un corte y regresamos con este dato que se queda pendiente ahorita? Claro que para sí. Que nos comenten. No tardamos, queridos amigos, regresamos con ustedes. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en Voces del Periodista. Bueno, estábamos escuchando, antes de irnos al corte, al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero, está con nosotros el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, la maestra Ceci Tapia, @SolidaridadMil. El maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero, tan querido, lo seguimos escuchando precisamente sobre obras de infraestructura, o sea, hechos, no palabras. Hechos y logros, las respuestas a 95 compromisos de los 100 hechos. Vamos a irlos revisando y ver qué es la parte de lo que se ha cumplido, pero pues indudablemente lo que usted comentaba precisamente es fundamental y hay que estar atentos en eso. Hay que estar atentos en los hechos. Adelante, maestro querido, lo seguimos escuchando. Mira, hay dos temas en los que se ha avanzado de manera muy importante en estos 2 años. Y uno es, por supuesto, el tema de los derechos de los trabajadores. Hay que decir, entre otras cosas, que el salario mínimo aumentó de 88.36 a 123 pesos diarios, es un aumento que es histórico, sobre todo que revierte totalmente esta caída sistemática que se había dado en toda la era neoliberal. A esto hay que agregar que se está trabajando sobre una nueva ley federal del trabajo, se aprobó una nueva ley del trabajo que restablece derechos que son clásicos y por los que la ciudadanía luchó durante décadas, ¿no? Y que se echaron atrás en 3 décadas de neoliberalismo, estos derechos se echaron para atrás y que se está impulsando una iniciativa para acabar con el outsourcing. Pero esto justamente lo que tiende es a finiquitar el trabajo esclavo, las lógicas del trabajo esclavo, que se impusieron en la era neoliberal. Y esto no es poca cosa, porque es una cosa fundamental y afecta a millones y millones de personas. Y la otra cosa es que también se está rescatando, en gran medida, en la medida de lo posible, por supuesto, el tema de la soberanía. Por ejemplo, se está revisando el asunto de las concesiones mineras. No se nos olvide que arriba del 25% del territorio nacional fue concesionado a mineras extranjeras. Bueno, se está revisando estas concesiones para que México pueda recuperar la soberanía sobre estos territorios, ¿no? Es decir, porque además era un hecho que estas empresas mineras agarran, se llevan todo y vamos, ni siquiera trabajo dejan en nuestro país. Y también en ese sentido, pues está
el tema del rescate de la soberanía energética, así sobre la riqueza del subsuelo, y está también, por ejemplo, el esfuerzo que se hizo para que las playas vuelvan a ser propiedad de la nación y no de particulares. Digo, perdón, esto parece poca cosa, pero es muchísimo. Esto no puede parecer poca cosa, es muchísimo, son avances muy, muy importantes. Y a todo esto, por supuesto, que hay que agregarle, por ejemplo, cosas como la despenalización de la cannabis, ¿no? Que es obviamente un giro a las lógicas del populismo penal, ¿no? Que es cosa que es muy importante. Y por supuesto hay que agregarle programas sociales tan importantes como los caminos, la construcción de caminos rurales en Oaxaca, que ha sido muy, muy importante. El programa Sembrando Vida, que ha generado 420,000 empleos, ¿no? El programa de Jóvenes Construyendo Futuro, donde se le dan becas a un montón de jóvenes, de estudiantes y todo eso. Y bueno, por supuesto que hay muchas cosas que hay que corregir, sin lugar a dudas. Por ejemplo, el tema de seguridad todavía tiene rezagos, todavía tiene pendientes, pero también hay que reconocerlo. Digo, estos obviamente es uno de los temas que sabíamos que no iba a ser fácil resolver, ¿no? Porque estamos, porque entre otras cosas enfrentamos lo que fue el montaje de narcogobiernos, de 2 narcogobiernos sucesivos, una cosa brutal lo que nos estamos enfrentando. Entonces, echar para atrás esto implica, entre muchas otras cosas, hacer la droga, que los estupefacientes no sean la principal fuente de divisas de la nación. Y esto, por supuesto, que es complicado. Sí se están tomando medidas en este sentido para resolver este asunto, como lo que comentaba, pero además, de la despenalización de la cannabis, y se está haciendo lo de la Guardia Nacional, es decir, hay una reestructuración de todo el sistema. Un paréntesis, maestro querido, perdón, porque es importante tomarlo en cuenta. Usted hablaba de ex narcogobierno, y nos demos cuenta que esos poderes fácticos no se han desbaratado del todo, algunos no, para nada. Ahí están. Entonces vámonos dando cuenta que también, pues a lo mejor parte de esa oposición y de ese disgusto precisamente es porque se tocaron esos intereses, y que parte de quienes estaban al frente de gobiernos, ya vimos el caso, por ejemplo, de lo que está en el juicio en Nueva York con Genaro García Luna en el gobierno de Felipe Calderón, pues que era una cuestión de una participación prácticamente directa. Entonces, pues démonos cuenta de qué tamaño es también lo que se combate, y reflexionemos en qué intereses están detrás, ¿no? Aún ahora. Y muchas veces se disfrazan de oposición. Vamos, sí, maestro, lo seguimos escuchando. No, pues todo lo que tú estás diciendo es perfecto, es totalmente correcto. Es decir, aquí hay un problema que no se... Ahora, sí, lo que estamos viendo es un intento serio por parte de la vieja, del viejo statu quo neoliberal, por reorganizarse. Y lo estamos viendo además de una manera, cómo lo hacen de manera muy ortodoxa. Es decir, al llamado de un sector del empresariado que está encabezado ni más ni menos que por Gustavo Díaz y por Claudia X González, que por cierto, su sobrina acaba de hacer un reventón de 200 personas en Malinalco, ¿no? Y después va a hacer campaña en contra de Gatell por el tema del COVID. Bueno, entonces decía yo, es un sector del empresariado que convoca, y quien se le une son básicamente los grandes partidos del viejo régimen, el PAN, el PRI y el PRD. Y esto efectivamente constituye, digamos, lo que nosotros denunciábamos como el PRIAN. Esta historia de que se presentaban como partidos distintos haciendo un juego democrático, porque en realidad eran exactamente el mismo proyecto político y económico bajo siglas partidarias diferenciadas, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que lo que ellos plantean es justamente el regreso a las lógicas del trabajo esclavo, el regreso a la entrega del territorio nacional. Eso es lo que está en cuestión. Es decir, mañana vamos a tener un evento importante, hay un evento importante en el que están convocados Pablo Iglesias, José Mújica, Tilio Borón, Monedero, Gustavo Petro, etcétera, sobre
sobre los 2 años de la Cuarta Transformación. Y el tema de reflexión central son los retos del mundo posneoliberal. Bueno, hay un reto que es fundamental. Es el primer reto del mundo posneoliberal es buscar que no regrese el neoliberalismo. Maestro querido, con esto nos quedamos porque ya estamos despidiéndonos. Yo le agradezco, le agradecemos todos tanto. Y bueno, maestro, don Rodolfo Sánchez Mena, ¿qué nos dice de salida? ¿Qué reflexión? ¿Con qué nos deja, maestro querido? Pues de lo que está construyendo el gobierno, hay un proyecto estratégico que es la refinería de Dos Bocas. ¿Por qué es estratégica? Sencillamente porque aparte de ser autosuficientes en gasolina, tenemos que avanzar hacia la producción de plásticos, como se está planteando en este momento, que va a ser fundamental para la nueva industria. Ahí estaremos viendo cómo avanzamos. Dando seguimiento. Gracias, maestro don Rodolfo. Ceci, queridísima, ¿con qué información nos dejas para ya nos despedimos? Adelante. Solamente quiero agregar a los datos del maestro Fisgón Monero que hay 4.1 millones de jóvenes becarios de nivel superior con la beca Benito Juárez, que hay becas Leona Vicario y que hay 1.1 millones de niños solamente en la Ciudad de México que reciben beca para empezar, además de 1 millón de créditos que se le dieron, créditos a la palabra, a empresarios pequeños, pymes, para poder solventar esta pandemia, otro de los éxitos de esta 4T. Queridos amigos, métanse a la página de la Secretaría de Hacienda, por favor, y por favor registren para tener su fiel. Muchísimas gracias, queridos amigos, los queremos entrañablemente. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso y de eso se trata. Les mandamos un beso tronadísimo. Gracias, maestros queridísimos, y sobre todo gracias a ustedes, queridos amigos. Sigan en estas frecuencias comprometidas con el derecho a la información, con la pluralidad. Gracias. No, yo me voy a tener que ir porque me están esperando en otro Zoom. Les mando un abrazo muy fuerte. Claro, un abrazote, maestro querido. Gracias. Maestro don Rodolfo, gracias. Hasta luego. Y nos estamos viendo pronto. Sí, maestro, gracias, Ceci Chula, gracias a todos. Besos, gracias, Jonathan. Un abrazote. Bye, bye.